Hola pariente, ¿cómo están? Desde ya les quiero dar un caluroso saludo a todos los parientes que están allá por Paraguay y tal vez por otras partes del mundo. De nuestra parte de aquí en Australia, un abrazo y les felicito realmente por organizar este evento histórico de hace muchos años que ya no se hace. Así que les quiero felicitar a todos ahí. Ahora les quiero dejar una meditación de la palabra del Señor porque me han pedido si les podía dar algo. Y les quiero dar la palabra del Señor que viene de Josué capítulo 24, versículos 13 al 21. Y el tema es que quiero compartir es eligiendo bien. Y así dice la palabra del Señor, del versículo 13 al 21 de Josué capítulo 24. Yo les he dado una tierra por la cual ustedes no trabajaron con dureza, unas ciudades que no edificaron y en las cuales habitan, y comen de las viñas y de los olivares que no plantaron. Ahora pues, teman al Señor, sírvanle con integridad y con fidelidad. Quiten del medio de los dioses de los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Pero si les parece mal servir al Señor, escojan hoy a quién sirvan, si a los dioses a los cuales servían sus padres cuando estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Entonces el pueblo respondió diciendo, lejos esté de nosotros abandonar al Señor para servir a otros dioses, porque el Señor nuestro Dios es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de esclavitud. Delante de nuestros ojos Él ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado en todo el camino por donde hemos andado, y en todos los pueblos por los cuales hemos pasado. El Señor ha arrojado delante de nosotros a todos los pueblos y a los amorreos que habitaban en el país. Nosotros también serviremos al Señor, porque Él es nuestro Dios. Entonces Josué dijo al pueblo, no podrán servir al Señor, porque Él es un Dios santo y un Dios celoso. Él no soportará sus rebeliones ni sus pecados. Si ustedes dejan al Señor y sirven a dioses extraños, Él se volverá y los castigará y los exterminará después de haberles hecho bien. Entonces el pueblo dijo a Josué, no, sino que al Señor serviremos. Y así dice la palabra del Señor. En este pasaje bastante conocido, el gran Josué ya es un anciano. Fíjense que cualquiera que llega a los 110 años debería considerarse viejo, especialmente cuando hasta Dios le dice que ya está muy viejo. Este guerrero llevaba las cicatrices de servir a Dios por toda su vida. Moisés realmente tomó la decisión correcta cuando por orden de Dios lo eligió y lo entrenó como su ayudante y luego como sucesor. Así que ahora en su mensaje de despedida a su gente les desafía en términos muy claros que tienen que tomar una decisión, tienen que elegir, tienen que comprometerse. ¿Tendría que elegir servir a Dios o no? Saben que en los años que nos queda, nosotros también tendremos que tomar la misma decisión y preguntarnos si serviremos a Dios. ¿Y en cuáles son las circunstancias en cuales debemos elegir servir a Dios? Primeramente, debemos elegir servir a Dios, escoger servir a Dios ante las pruebas. La mayoría de nosotros pensamos que vivir en la tierra prometida sería un jardín de rosas. A pesar de que la tierra fue un regalo de Dios, vivir en la tierra prometida nunca sería fácil. Empezó ya allá cuando sus padres hicieron un rastreo secreto de la tierra y descubrieron que había gigantes viviendo allí en la tierra prometida. 2 espías fueron, y a excepción de Josué y Caleb, todos se asustaron y trajeron un informe negativo. Es un buen ejemplo de cuando la democracia, la mayoría de los votos va en contra de la voluntad de Dios. Es tema para otro día. Esta gente, estos espías, querían la tierra prometida, pero no querían trabajar, no querían luchar por ella. El versículo 13 dice, yo les he dado una tierra por la cual ustedes no trabajaron con dureza,
unas ciudades que no edificaron, en las cuales habitan, y comen de las viñas y de los olivares que no plantaron. A pesar de todo lo que Dios hizo por ellos, aún así, ellos querían el plato servido. Ahora esta nueva generación de israelitas tendrían que decidir: ¿continuarán en la senda correcta cuando lleguen las batallas? ¿Permanecerán en la causa cuando sus hijos regresen de la guerra en un ataúd? En todas esas circunstancias negativas y duras, en sufrimiento, ¿todavía elegirían servir a Dios? Y con cada generación existe un peligro de que nos olvidemos de dónde venimos y lo que el Señor hizo por nosotros en el pasado y con nuestros antepasados. Los tiempos de prueba serán diferentes para cada uno, pero vendrán. Puede ser la pérdida de un ser querido, puede ser esa enfermedad que no se cura, esa condición que no hay sanidad, no viene la sanidad, no viene la solución. Puede que sea ese pensamiento acerca de un fracaso, una desilusión. Y la pregunta es: ¿confiaremos en Dios en medio de eso o no? Y es justamente durante esas pruebas que muchos pierden su fe en Dios, porque para muchos la definición de tierra prometida es ver todos tus sueños hechos realidad, que ya has llegado al paraíso. Miren, lo siento, pero a pesar de todo, esa clase de tierra prometida no existe a este lado del cielo. Nuestra casa todavía nos está esperando más allá del sol. Muchas veces, como el apóstol Pablo, tenemos que aceptar su respuesta cuando el Señor le contestó: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. El texto es del verso de 2 Corintios 12:9. Lo que ha prometido el Señor es estar con nosotros en medio de esos problemas y darnos fuerzas para enfrentarnos día a día con coraje. Seguiremos comprometidos al Señor, seguiremos confiando en Él ante la tentación. Este es mi segundo punto. El versículo 14 dice: quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres al otro lado del río y en Egipto, y sirvan al Señor. Versículo 14. El desafío para cada generación y el de Josué no fue diferente. Es que siempre habrá muchas cosas que claman por la lealtad del pueblo de Dios. En ese tiempo los dioses falsos, los ídolos, se veían tan seductores. Prometían mucho, pero daban nada, o poco o nada. La conquista de la tierra prometida aún no se había completado y muchos estaban un poco inquietos. Algunas personas eran fuertes en la fe, mientras que otras se habían vendido, entregado a las costumbres y prácticas paganas de su día. Entre los dos había un grupo que tenía que comprometerse de una forma u otra en cuanto a su posición en relación con Dios. Y Josué dirige su mensaje a todos, pero en particular a este grupo, para que puedan ir más allá de la indecisión y tomar esa decisión clara, un compromiso de seguir a Dios, no importa lo que pase. Asimismo, el sistema de valores de nuestra sociedad está cambiando, porque las verdades comprobadas y duraderas del pasado hoy en día se descartan como anticuadas, inaceptables o simplemente aburridas, de otra época, de otro tiempo. Por encima de esto nos atraen también los dioses e ídolos diferentes que claman nuestra atención. Puede que no sean una estatua ante la cual nos inclinemos, pero podrían ser ídolos en nuestra cuenta bancaria, en nuestro garaje o en nuestro ropero. O aún como los japoneses tienen la costumbre en su religión de adorar a nuestros ancestros. Por eso Josué les dice: quiten de en medio los dioses a los cuales sirvieron sus padres. Fíjense que nuestros padres, nuestros antepasados nos dejaron un admirable ejemplo, pero recordemos que nuestros ancestros no fueron perfectos.
pero sí fueron una demostración de la gracia de Dios en sus vidas, y ellos quieren que la gracia de Dios, es su deseo más grande para que la gracia de Dios continúe, la bendición de Dios continúe en nuestras vidas y en las generaciones que siguen. El primer desafío para nosotros, el segundo desafío para nosotros, entonces, ante las tentaciones será: mantendremos nuestra determinación de permanecer fieles a nuestro llamado como herederos de la gracia de Dios. Ese es el desafío. Mi tercer punto es este: confiaremos en Él cuando lleguen las victorias. Los mayores problemas que enfrentaron los israelitas no fueron sus derrotas, sino sus victorias. De cierto, algunas generaciones lo tuvieron más fácil que otras, y estos fueron tiempos de victoria cuando el pueblo de Israel derrotaron a sus enemigos y reclamaron su tierra. Cada una de las tribus había recibido su herencia, ahora podían establecerse y disfrutar los frutos de su éxito. Fueron tiempos de esperanza, prosperidad y bendición, pero al mismo tiempo eran momentos peligrosos. Es comprobado, por ejemplo, que muchos alpinistas, los que suben las montañas altas, como el monte Everest, por ejemplo, la mayoría de los alpinistas mueren no al subir hacia la cumbre, sino más bien al bajar después de llegar a la cumbre. Para los israelitas, el orgullo en sí mismos se apoderó de la humildad y la dependencia de Dios. Y finalmente este sería su caída. Lo mismo con nosotros. Cuando llegan las tormentas es muy fácil pensar en Dios y en nuestra necesidad de Él. Pero cuando la hierba es verde y el sol brilla, lo olvidamos rápidamente. Recordemos siempre que el sol puede brillar por la mañana, pero como en Paraguay muchas veces es el caso, las tormentas vienen al mismo día, a la tarde. Cuando las cosas van bien es por la gracia de Dios. Cuando las cosas van mal, solo la gracia de Dios nos sostendrá y nos protegerá. Recuerden eso. Y Josué lanza un conocido y poderoso desafío. Básicamente le está diciendo: ustedes pueden hacer lo que quieren, ustedes pueden hacer lo que se les da la gana, pero en cuanto a mí y mi casa, serviremos al Señor. Algo importante que señalar es que sus palabras implicaban una acción singular, de una sola vez, pero no de una sola vez, sino para siempre. Más bien era una acción continua que toma en cuenta el pasado, el presente y el futuro. Es como si Josué hubiera dicho: he elegido servir al Señor, estoy eligiendo el mismo camino de servicio ahora, y continuaré escogiendo servir a Dios hasta el final. Y esta declaración es la culminación de una vida vivida en obediencia a Dios y su palabra. Y por último, mi último punto es: seguiremos eligiendo y sirviendo a Dios aún después del fracaso. La recuperación, el levantarse después del fracaso, es algo muy difícil de hacer. En estos versículos hay una discusión interesante, especialmente entre los versículos 19 al 21. Hay una discusión interesante entre Josué y el pueblo israelita. Por un lado, Josué les dice: no pueden hacerlo, no pueden cumplir las promesas de ser leal a Dios, porque Él es un Dios santo, celoso. Fracasarán y serán castigados. Y ellos responden diciendo: serviremos al Señor y le obedeceremos. Versículo 24. Y Josué les dice: no pueden hacerlo. Y la gente responde: sí, podemos. Y al final hacen una promesa seria como testigos a todas las generaciones que siguen. La historia nos dice que al final Josué tenía razón. Demostrarían ser infieles y fracasarían miserablemente. Probablemente sus hijos no siguieron a Dios. Aún los hijos de Josué o sus nietos no siguieron a Dios con la misma dedicación que su padre Josué. Es muy difícil a veces continuar en las mismas botas de un padre que ha tenido tanto suceso como Josué. Pero sabemos con certeza que él
siendo el líder de su casa y su nación, apuntó el bote en la dirección correcta. Ni él ni nosotros somos responsables de las decisiones que nuestros hijos y nuestros herederos tomen. Al fin y al cabo, cada individuo tendrá que rendir cuentas a Dios por las decisiones que toman. Lo que no pueden hacer es culpar a sus padres si descubren a través de la experiencia de la vida y el correr de los años que han cometido un gran error en alejarse de Dios. Y fue justamente lo que pasó. Años después, el profeta Jeremías les diría a los israelitas, en aquellos días, en Jeremías capítulo 31, versículos 29 al 30, palabras conocidas, en aquellos días no dirán más, los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen la dentera, sino que cada cual morirá por su propia maldad. Los dientes de todo hombre que coma las uvas agrias tendrán la dentera. Por cierto, Dios castigó severamente a las generaciones siguientes por sus pecados. Pero después viene la bendita promesa en Jeremías 31, 31 y 33. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Por eso sabemos que aún el fracaso no es el final de la historia para el pueblo de Dios. Y en el salmo favorito de nuestro abuelo Vittorio, el salmista dice, en los versículos 11, el Salmo 103, versículos 11 y 12, no recrimina para siempre, ni para siempre guarda el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Y este salmo favorito de nuestro abuelo es impresionante, es uno de mis salmos favoritos también. ¿Cómo no sería, no? Si estamos listos para humillarnos y pedir perdón, Dios está listo para levantarnos, para perdonarnos. Y está esperando para restaurarnos y ponernos de nuevo en el camino correcto. No importa lo que hemos hecho, Dios está esperando. Y esta es la historia del hijo pródigo y el padre que ya no esperaba en la puerta, sino que en el camino esperaba para que su hijo regrese. Esta es la gracia de Dios. La gracia de Dios a través de nuestro Salvador Jesucristo. Estoy seguro de que la mayoría de nosotros hemos resuelto que viviremos por la gracia y el poder de Dios. Mi oración por ustedes es que les sirvamos en cualquier capacidad que Él nos haya llamado. Mi oración es que todos hayamos elegido servirlo, que le seguiremos sirviendo cuando vengan las tentaciones, las pruebas, los triunfos y las derrotas. Y oro para que estemos a la altura del desafío, pues esta resolución, este compromiso será probado una y otra vez. Mis queridos parientes, hermanos, queridos con el amor de Cristo, les deseo todo lo mejor, que el Señor les bendiga ricamente. Amén.